Baby Rosen, Popeye y Casa Pediatra presentan a Luz María Grez y Yasna Kisling. En Pediatras a tu podcast, el primer podcast de pediatría en Chile. Hola, ¿cómo están? Oye, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Pediatras a tu podcast, en la 5ª temporada. En nuestras tiendas de Baby Rosen estamos felices en esta nueva casa, aparte que está linda. Sí, preciosa. Oye, y hoy día vamos a hablar de un tema que en realidad Siempre decimos, nos encantan. Sí, no, aparte que me tema. encanta. No, es un tema que es súper desafiante. Sí. Porque los papás siempre llegan muy preocupados, llegan así como muy ansiosos también, ¿no es cierto? Muy contentos, pero muy ansiosos a la vez por el inicio de la alimentación complementaria. ¿Cuándo parto? ¿Con qué alimento? Papilla, baby led weaning, baby led ¿cuánto? Sí. ¿De qué están O hablando? mixto, ya como que... Claro, o bliss, qué sé yo. Y claro, y los papás llegan así con toda esa como desesperación de ya, démosle. ansiedad Claro, de que quieren partir. sí, total. Oye, Oye, y para eso, tremenda invitada hoy día tenemos a Constanza Ackerman. Ella es nutricionista, profesora en la Universidad del Desarrollo, mamá de 2 niñas y obviamente que es parte del equipo de Casa Pediatra. Bienvenida, Connie. Gracias. Estamos felices que estés acá para hablar de este tema que nos encanta. A mí Oye. también me encanta. ay, qué bueno. Oye, Connie, y para partir ya con el tema, cuéntanos un poco, ¿cuándo una guagüita ya está lista para partir con la alimentación complementaria? Que esa es una pregunta clásica. Excelente pregunta. Bueno, excelente para partir, ¿no es cierto? ¿Cuándo es el mejor momento para comenzar? Todas las guías ya llegan a un consenso que alrededor de los 6 meses. ¿Y por qué alrededor? Porque algunos bebés están preparados a los 6 meses y otros les falta tal vez un poquito más de tiempo. Así que nosotros, ¿qué miramos? Son los hitos del desarrollo. Ujú. ¿Cuáles son estos hitos del desarrollo que tienen que estar presentes? Principalmente, el primero es que tu bebé se pueda sentar en su silla de comer, que pueda tener control de tórax cefálico y pueda mantenerse erguido durante el tiempo que dure su alimentación. Claro. Segundo, que también es súper importante, que haya perdido o haya desaparecido el reflejo de extrusión, que es un reflejo de protección muy presente hasta los 4 meses, fuerte, donde el bebé con la lengua para afuera va a devolver los alimentos si es que no está preparado. Y tercero, yo diría que es importante también, y que se ve un poquito antes también de partir, este interés por descubrir el mundo a través de las manos y llevarse todo a la boca. Ujú. Y muchos papás dicen, Connie, yo creo que está listo porque nos ve comer y como Sí. que se saborea, está como queriendo agarrar Quiere robar todo. del plato. Y uno dice, sí, eso es como de los indicios, pero es súper normal en muchos bebés que tal vez no están listos a los 6 meses y podemos esperar. Y estos hitos no solamente pasan de un día para otro, sino uno los va viendo cerca de los 5 meses en adelante. Pero para ir resumiendo un poco, cerca de los 6 meses es el momento para comenzar. Perfecto. Exacto, porque hay unos que quieren partir al tiro. Sí. Me ha tocado familias muy ansiosas que quieren partir a los 5 meses, pero lo que sabemos es que la leche materna es suficiente y tiene que estar presente hasta los 6 meses en forma exclusiva. Y eso es lo que tratamos de proteger. Exactamente. Y acá ya viene la pregunta del millón que nosotros se la hacemos muchas veces a los papás ya a los 5 meses, que la teníamos al control con nutricionista, pero igual que se hagan la pregunta, baby led weaning, mixto, papilla, ¿cuál mejor? ¿Cuál no? Depende de la familia. Bueno, clave depende de la familia, pero yo diría que hablando un poco de la evidencia, no hay evidencia que sea un método mejor que otro para comenzar, ¿ya? Pero lo que sí sabemos es que cerca de los 8 a 10 meses hay una ventana de oportunidad donde tenemos que incluir alimentos con distintas texturas. Sí, Eso es súper importante importante. recalcar que no se queden con la papilla hasta el año. Exacto. Entonces, el primer consejo es que en realidad si está bien planificado, bien asesorado, no importa si partes con papilla o BLW, lo importante es que transiciones rápidamente a distintas texturas y alimentos blandos, ojalá entre los 8 y los 10 meses. Ese es el consejo general. Y eso quiere decir que hay familias que quieran hacer papilla, BLW o mixto, que no hay que poner la papilla o el BLW como si fueran blanco-negro o no fueran Expliquemos un nunca poquito complementarios. el baby led weaning, porque yo creo que quizás hay gente que no sabe mucho todavía lo que es. Bueno, el baby led weaning es un método de alimentación que lleva muchos años a nivel internacional. A Chile llegó, yo por ejemplo me capacité con Jill Rapley, que es como la que ideó este método hace más de 10 años, pero es un método finalmente que
digamos, lo más relevante es que el bebé puede autoalimentarse desde los 6 meses. Si es que están los hitos del desarrollo listos para que ese bebé lo pueda hacer de forma segura. Lo más importante es que siempre sea asesorado. Sí. Eso es importante. Porque efectivamente de los riesgos que hay con el baby led weaning mal asesorado es que el bebé se pueda atragantar o que el bebé pueda tener posibles deficiencias nutricionales que no queremos. Por eso sí existimos las nutricionistas o otros profesionales que nos capacitamos en BLW. Así que, ¿qué es importante acá? Saber que si partes con papilla está perfecto, pero tienes que transicionar a distintas texturas, y si partes con BLW tiene que ser bien asesorado, y estos dos métodos pueden coexistir también, o sea, lo que llamamos mixto. Claro. De hecho, el 99% de las familias que yo asesoro, yo les planteo algo mixto, o sea, partir con papilla y con algunos alimentos blandos. Sobre todo cuando a veces no están los papás o el cuidador principal dando el alimento. Sí, y además pasa mucho, no sé si les pasa a ustedes, pero cuando el bebé va a la sala cuna, o hay otros métodos también Claro, que no hacen baby led weaning. Por lo tanto, ¿qué es importante ahí? Tener como la plasticidad y la flexibilidad de que tu bebé pueda comer todo tipo de texturas. Oye, Connie, y una pregunta que es típica, que da un montón de miedo. Atragantamiento, arcada, atoro. ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Es normal? ¿Es peligroso? ¿Qué sé? Súper buena tu pregunta, y de hecho eso es la clásica consulta que hacen todos los papás cuando llegan a asesorarse. Connie, feliz hago el BLW, pero me muero de miedo que mi guagua se atore. O sea, es súper legítimo, ¿no? Como es importante también decir a los papás que efectivamente hay que hacer una diferencia en lo que es atragantamiento y lo que es una arcada, que se puede ver similar, pero no lo es. La arcada es un reflejo que debe estar a los 6 meses. Queremos que esté, porque el bebé tiene este reflejo de náusea muy adelante de la boca y se gatilla todo el tiempo. Puede ser que se gatille incluso con papillas, con la cuchara, con alimentos blandos, y queremos que esté presente porque es un mecanismo de protección que tiene el bebé para proteger la vía aérea. Y como que lo tienen que aprender en ese minuto. Tienen que aprenderlo, y de hecho va migrando hacia atrás este reflejo, y se va volviendo más posterior. Por lo tanto, este reflejo como de arcada es muy predominante a los 6 meses, y después se va mitigando un poco con el tiempo, hasta el año casi como desaparecer o tenerlo como nosotros normalmente lo tenemos de adulto. El tema es que el atragantamiento es otra cosa. El atragantamiento es una emergencia que requiere conocimientos también del cuidador, y por eso es tan importante. Yo siempre recomiendo cursos de primeros auxilios, de RCP. Los de casa pediatra, obviamente. De casa pediatra son excelentes. De hecho, los mejores comentarios he tenido de esos cursos. Y porque finalmente cuando tú estás frente a una emergencia, tú tienes que saber qué hacer y cómo diferenciar cuando uno tiene que actuar y cuando no es cierto? Porque con una arcada uno realmente tiene que dejar que pase nomás, ¿ya? Claro. Es normal, aunque dé mucho susto, tu bebé se va a poner rojo, va a devolver el alimento hacia afuera, pero uno tiene que mantener la calma y saber que eso es un reflejo. También es súper importante hablar de qué alimentos pueden ser potencialmente más riesgosos que otros, partiendo siempre por la categoría de los alimentos más duros, ¿no es cierto? Los alimentos que se tienden a quebrar, que no son fundibles, finalmente que tu bebé no lo va a poder moler en la boca. Exactamente. Esos alimentos principalmente son los vegetales poco cocidos, las verduras poco maduras, alimentos, por ejemplo, como los clásicos, la zanahoria, la manzana, que son realmente peligrosos si no se ofrecen de forma cuidadosa, blanda, suave, cocida, molida con tenedor, etc. Segunda categoría, que es muy importante, los alimentos que tienen forma ovalada, que son pequeños, Se impactan chicos, en la vía aérea. se impactan en la vía aérea. La uva. La uva. Sí. Los clásicos, claro, que hay que temer siempre son las uvas, los arándanos, los frutos secos en general, el maní en especial, y no olvidar aquellos que son pequeños y redondos que tienen ollejo, como los porotos, los garbanzos, los choclos enteros, las arvejitas, por ejemplo, que hasta el año se ofrecen todos esos molidos siempre, ya con su ollejo como molido. No es necesario sacar el ollejo, pero hay que molerlo, eso sí. Claro. Así que hay que tener ojo con esos alimentos. Y por último, los alimentos que tienen poca humedad y se tienden a pegar al techo de la boca, al paladar. Como las pastas. Las pastas, las migas, las masas, las papas que se pegan un poco al paladar. Hay que tener ojo con eso. Siempre hay que darle humedad a los alimentos. Así que nunca está de más ponerle un chorrito de leche materna tal vez a los alimentos, o rallarle un tomate, ponerle algún otro alimento que le dé humedad como la palta. Siempre es importante procurar que ese alimento se mueva bien en la boca y se pueda tragar. Sí, perfecto. Súper importante. Y claro, y con el atragantamiento van a ver esto como ya más morado, niños que no tosen, no hacen sonido porque la vía aérea está completamente obstruida.
Y vamos a darle momento a nuestro auspiciador Popeye, que nos acompaña de nuevo en este capítulo, porque otro miedo a los papás que se ensucian y les quieren dar ellos la comida para que no se ensucien la ropa. No se preocupen, Popeye saca todas las manchas, un detergente además hipoalergénico que cuida la piel sensible de los guaguitas más chicas. Así que gracias, Popeye, por estar acá. Oye, Connie, ¿y cómo partimos o cuáles son los primeros alimentos que tienen que estar? Que eso también me encanta porque yo me acuerdo en pediatría que era como pregunta de examen, ¿a qué edad pueden comer huevo? Que eso ya no es Ya no es así, sí. Bueno, en general la evidencia es súper enfática, así que no hay una secuencia de alimentos que sea mejor que otra. O sea, si tú quieres partir por una fruta, por una verdura, por un carbohidrato, en realidad no importa esa secuencia, sino más bien lo que importa es ofrecer variedad. Perfecto. Desde el inicio. Eso incluye variedad de sabores, o sea, incluir alimentos amargos también desde el inicio, porque entre antes ofrezcamos alimentos amargos, mucho mejor nos va con ellos, menos posibilidad de rechazo después. Variedad de texturas, como hemos hablado ya, y de grupos alimentarios. Y entre eso destacamos el hierro. El alimento como ícono del hierro es la carne, pero también lo podemos encontrar en huevos, legumbres, otros alimentos, pero es importante incluir esta gama de alimentos desde el inicio. Entonces, yo he visto muchas recomendaciones de ofrecer solo frutas, por ejemplo, 2, 3 semanas o solo verduras. Es tan importante incluir variedad que incluye alimentos ricos en hierro desde el inicio. Así que eso sería como un consejo súper certero, como no importa cómo partas tú, con qué secuencia, pero dentro de esos alimentos sí o sí tienen que ser alimentos ricos en hierro. Claro, y reforzar que pueden comer de todo a partir de los 6 meses, obviamente no carne y pescados crudos, pero que vayan variando. Sí, pescado. Sí, Digamos, claro. cocido, Pescado, pero en el fondo no, huevo, nada crudo. legumbres. Pero que vayan variando. Uno les dice, el primer día no le van a dar huevo, carne, pollo, pescado, plátano. Pueden ir variando día por día. Exactamente. O sea, si quieren darle, problema de ellos. Pero oye, Connie, ¿y cuáles son los errores más frecuentes que ves así como en la consulta? Bueno, depende de la edad que lleguen los bebés, pero generalmente bebés o sea, familias que llegan con sus bebés de 6 meses a la consulta, es que uno, vienen con muchas expectativas sobre la cantidad que puede comer su guagua, o sea, grandes volúmenes, o que han escuchado, han tenido recomendación incluso, de que la expectativa es que coma una taza de comida el primer mes. No. ¿Ya? No. Si come una taza, ok, porque él quiere comer una taza, o tu guagua puede comer una taza, pero lo más común es que tu bebé coma un par de cucharaditas, 3 a 5 cucharaditas el primer mes, que son como entre 40 a 60 ml de comida. Así que vamos a dejar atrás esa recomendación de que tu guagua tiene que comer una taza de comida el primer mes, porque eso es progresivo. Sí, es progresivo. Claro. El comer es una habilidad en desarrollo. Por lo tanto, es muy normal que tu guagua coma poco o incluso nada los primeros días. Así que trato de normalizar eso, bajar las expectativas, porque si tú le dices a una familia que tiene que comer una taza de comida, a veces lo va a hacer. Sí, va a estar 3 horas ahí. ¿A qué costo? ¿A qué costo? Entonces, o sea, recomendar que esta es una habilidad en progreso, así que es muy normal que coma muy poco. Segundo, que ya hablábamos, no hay que retrasar la incorporación de alérgenos. Sí. Así que huevo, pescado, maní y otros alimentos como las legumbres que antes se retrasaban, sabemos que se pueden incorporar desde los 6 meses. Hay sustento científico de que en algunos casos incluso puede disminuir el riesgo de alergia. Sí, eso es súper importante. ¿Sí? Y tercero, no retrasar la incorporación de texturas. Así que como hablamos, es importante, tú puedes partir con papilla, pero ¿qué es lo que yo te recomiendo? Incorpora papilla de distintas texturas desde el día 1. O sea, papillas, si tú quieres licuarla con la licuadora, perfecto, pero también tienes que ofrecer alimentos triturados con el tenedor, que sean más grumosos, de forma segura, y alimentos blandos, idealmente, ojalá a más tardar cerca de los 8 meses. Ya, súper. Oye, ¿y es bueno que jueguen con la comida las guaguitas? 100%. Ya. O sea, sí. Hay que dejar que se manchen, que toleren comida en la boca y en las manos. O sea, acá no limpiarles la cara todo el tiempo. Cada rato. Porque que tú toquen. tú quieres que tu guagua se acostumbre a manipular toda la parte sensorial. Es tan importante como es una habilidad. En construcción, estos bebés tienen que tener, digamos, el espacio para poder jugar, tocar los alimentos, llevarse a la boca, tolerar la suciedad. Así que sí, absolutamente. Ya, Es súper bueno porque dentro de los consejos también a veces que uno les da a los papás es también dejarlos, porque esto de que antes te comes toda la comida,
Hoy día ya por suerte eso está demostrado y no tiene que ser tan así con los... Exacto. Como decías tú, al principio puede que coma una cucharada y va a ir aumentando eso en la cantidad. ¿Cuál es como el consejo, los tips que le darías a las familias que están partiendo con la alimentación complementaria? Mira, número 1, que yo siempre se los doy a la familia, menos es más. Siempre eso. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces lo más simple es lo mejor. No partas por recetas ultra elaboradas, sacadas de Pinterest, de Instagram. Parte por cosas que tengas en tu casa. La palta, el plátano, un pollo, un huevo. O sea, parte con cosas que sean cotidianas para ustedes como familia también, que no les vaya a generar tremendo estrés y que uno pueda ser consistente con eso. Perfecto. Eso es 1. Segundo, la constancia es mucho más importante que la perfección. Así que no hay que buscar perfección en que todo sea demasiado lindo, perfecto, que mi guagua no se vaya a ensuciar. Y la constancia es que, como es una habilidad en progreso, tu guagua necesita practicar. Sí. Entonces tenemos que dejarle espacio para que practique todos los días. Así que es muy importante que seamos constantes con el darle alimentos a los bebés. Excelente, buenísimo. Y viene nuestra sección. Mitos Nos encantan de los la mitos. pediatría. Que se escuchan muy frecuente. ¿Mito o verdad? Mientras más pruebes, mientras más sabores pruebe durante el primer año, mejor. Absolutamente verdad. ¿Verdad? Absolutamente. Recuerden la plasticidad que tienen los bebés a esta edad. Pueden probar de todos los sabores y entre antes mejor. Oye, ¿qué sabor es ese umami? ¿Qué sabor? No, Umami, ¿no lo conocí? no, no. Está, Sí. oye, está en el manual. Sí, no, sí. Pero no lo he probado, no lo conozco. Ya. Oye, hay que esperar 3 días entre cada alimento nuevo. Falso. Eh. Medianamente falso, porque es falso para la gran mayoría de los bebés que parten, porque sabemos hoy en día que se puede incorporar alimentos nuevos todos los días, no es la necesidad de esperar, pero sí en algunas familias que tienen hijos alérgicos Ahí hay sí. que hacer la excepción, ¿no es cierto? Que tienen que esperar algunos días entre el primer alimento y el segundo, así que sí, para ellos efectivamente es verdadero, pero para la vasta mayoría de nosotros, No. Perfecto. Excelente. Mito número 3. Si escupe un alimento es porque no le gusta. falsísimo. ¿Y Falsísimo. por qué es falso? Porque los bebés al principio van a escupir la comida. Sí, O sea, porque eso es es lo que va a nuevo. pasar. Es nuevo, se tienen que adecuar a las texturas, a los sabores. Recuerden que el sabor amargo es el que más difícil entra, entonces necesitan ¿cuántas exposiciones? 10, 15 a veces a un alimento. Así que es normal que los bebés escupan. Así que no es una señal de que hay que parar de dar ese alimento, al contrario. Perfecto. Y el último método, el baby-led weaning produce más atragantamiento. Falso. Y eso lo corrobora la evidencia científica. Si tú implementas bien el baby-led weaning, no hay mayor riesgo entre hacer un método tradicional, que sería papillas, y el BLW. Y esto significa que desde los 6 meses uno puede implementar un BLW de forma segura. Sí. Y acá el consejo es, el método lo elige la familia y nosotros a los 5 meses mandamos a 2 lados siempre, a nutricionista y que hagan un curso de reanimación, para que estén preparados, obviamente. Absolutamente. Oye, recuerden que cada bebé tiene su propio ritmo. No comparen a sus guaguas con otros niños, No. porque eso es un gran error. Sí, exactamente. Y disfruten esta etapa, aprovechen de comer en familia, sentarse todos juntos, porque ayuda para la vida al final. Sí, ese es un consejo que me faltó. Yo siempre recomiendo incorporar al niño a la mesa, incluso antes de empezar a comer. Es tan importante que ese bebé vea a otros comer. Los bebés, aparte de observarlos, los van a imitar. Por lo tanto, imitan hábitos buenos, hábitos malos, así que tratemos de sentarlos a comer con nosotros, que vea variedad de alimentos en la mesa, que sea un momento agradable de disfrute. Y recuerden que los primeros pasos de este camino, que es largo, el de la alimentación, pero son tan importantes porque marcan la relación que va a tener tu bebé con la comida. Sí, Perfecto. eso es muy importante. Muchas Gracias, Connie. Encuentro que Connie. estuvo demasiado bueno este capítulo. Muy Muchas gracias por la entretenido. invitación. Oye, muchas gracias, Connie, por este tremendo capítulo y te tenemos un regalo de Baby Rock. Ay, qué rico. Y como siempre, Popeye también presente con sus regalitos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos por seguir escuchando Pediatra, tu podcast. No se pierdan esta 5ª temporada que tiene capítulos increíbles. Chao, que estén estén bien. súper.